y conocí a Frank, el cubano, que la verdad fue como uno de los primeros amigos míos en Toronto. Y ahí me aventuré, ¿ves? Sin conocer a nadie más, confiando en ellos dos y en Dios, quedarme en un país. Pagó mi primer mes en un cuarto sin muebles. O sea, yo dormí 21 días en una alfombra. Y Ramón me dice, ¿y cómo me pagarás? Y yo le digo, puedo trabajar aquí en su restaurante. Y me dice, ¿y tú eres mesero? Le digo, no, yo nunca en la vida he servido un plato a nadie. Sin embargo, lo intento. Si es lo que hay que hacer, lo hago. Llega una señora a los 3 meses, cubana, que me reconoce. Y fue el baño de humildad que mi ego recibió cuando ella me dice, ¿qué haces tú sirviéndome en este restaurante? Si tú eres una estrella de la televisión de Cuba. Cuando mis 2 amigos dominicanos de la cocina me dicen, ¿por qué lloras? Yo me sentí un estúpido. Porque digo, ¿cómo les voy a decir a ellos que lloro porque una señora me ha reconocido y le estoy sirviendo? Entonces me quedé en un país donde yo no conocía a nadie, no hablaba inglés, todo era memorizado, mi guión de presentar el show, y caminé las calles hasta encontrar un restaurante dominicano, y ahí pues me acogieron y me quedé gracias a ellos. ¡Wow! Porque además, qué difícil decisión de decir, no de tomarla, de asumirla, de quedarte en un país donde no conoces el idioma, completamente distinto el clima. Sí. Y además sin dónde quedarte y sin dinero casi, asumo. Sin dinero. Pagó mi primer mes en un cuarto sin muebles. O sea, yo dormí 21 días en una alfombra, en un cuarto, no había nada. Y mi primer mes de alquiler de ese cuarto lo pagó Ramón Hernández, a quien honro. Es como un ángel, un padre dominicano él, su esposa Elena, chilena. Él pagó con su tarjeta de crédito al bartender, a Juanito, y le dijo, mira, él no tiene dónde quedarse. Tú me dijiste que tienes un cuarto vacío que se te acaba de ir un inquilino. Juanito dice, sí, lo acabo de limpiar, pintar, pero no hay ni un mueble. Yo le dije, no importa, pero tendré techo. Entonces, y Ramón me dice, ¿y cómo me pagarás? Y yo le digo, puedo trabajar aquí en su restaurante. Y me dice, ¿y tú eres mesero? Le digo, no, yo nunca en la vida he servido un plato a nadie. Sin embargo, lo intento. Si es lo que hay que hacer, lo hago. Y trabajé como mesero casi un año en este restaurante y luego medio año más en uno italiano. Es que la disposición hace toda la diferencia, Ismael. Y además, yo digo que Dios nos presenta ángeles disfrazados en la tierra de seres humanos que nos ayudan. ¿Cómo caes tú en ese restaurante por casualidad? ¿Esto lo habías visto? ¿Te lo habían recomendado? Caminé. Yo hacía el show al que fui por 11 días con la delegación cubana en un lugar que se llamaba Marina Banquet Hall en St. Clair Avenue West, en Toronto. Y como yo no sabía inglés, digo, bueno, ¿y qué hago? Tengo que buscar a alguien que hable español. Aparecerá alguien, algún cubano. Y empecé a caminar cuadras pensando, ¿qué hago? Y de momento, como a la 4ª cuadra, veo un letrero que dice La Rancheta Dominicana, Dominican Restaurant. Digo, hablan español, son dominicanos, casi son cubanos. Entré ahí. Y Juanito, el señor del bar, me dice, yo le digo, estoy buscando un cubano, ¿usted conoce uno? Me dice, sí, aquí al lado hay una agencia de viajes, hay un chico que se llama Frank que trabaja para el mismo dueño de este restaurante, que es el señor Ramón, que tiene la agencia de viajes y este restaurante y una oficina de bancarrotas. Entonces me dice, toca la puerta de al lado a ver si está Frank. Y da la casualidad que Frank ese día no había ido porque estaba enfermo. Y me dicen, vuelva al día siguiente. Pero cuando yo paso de vuelta, Juanito me llama y me dice, ¿encontraste a Frank? Le digo, no, no está hoy. Me dice, ¿y qué tú quieres? Le digo, es que yo estoy acá en un show cubano. Me dice, ¿tú quieres quedarte? Y yo, asustado. Claro. Bueno, no sé todavía, es que yo no conozco a nadie en este país. Y dice, ¿sabes qué? No solo conoce a Frank, conoce a Ramón. Ramón, el dueño de este restaurante y el dueño de la agencia, es una persona de gran corazón y está muy conectado, relacionado aquí. Si hay alguien que pueda ayudarte, es Ramón. Vuelve mañana al mediodía, que él viene a la 1 de la tarde y almuerza aquí todos los días. Y así hice. Al otro día fui y Ramón se convirtió en ese padre, en ese padrino que me miró de arriba abajo y me dijo, si quieres quedarte, yo te puedo ayudar.
y conocí a Frank, el cubano, que la verdad fue como uno de los primeros amigos míos en Toronto. Y ahí me aventuré, ¿ves? Sin conocer a nadie más, confiando en ellos dos y en Dios, quedarme en un país. Pero cuando tú hablabas de actitud, yo quiero hacerte una historia, porque yo no comencé siendo mesero con buena actitud. Yo lo hice a regañadientes. Cuéntame. Yo me creía la gran estrella de la televisión cubana. Engreído desde los 8 años haciendo radio. A los 15 empecé a hacer televisión. Yo no fui un niño aparentemente normal. Claro. Fui un niño que creció entre elogios, donde la gente le hizo sentir especial y el ego mío eso lo reflejaba. Entonces, mis primeros meses, 3 meses en ese restaurante, no fueron de un servicio auténtico. Fue esto es lo que me toca hacer. Tengo que pagarle de vuelta la deuda a él y aquí lo haré. Hasta que llega una señora a los 3 meses, cubana, que me reconoce y fue el baño de humildad que mi ego recibió cuando ella me dice, ¿qué haces tú sirviéndome en este restaurante? Si tú eres una estrella de la televisión de Cuba. Mi hijo no te conoce porque vive aquí hace años, pero yo que estoy de visita, me he quedado en shock. ¿Qué haces tú sirviéndome aquí? Y cuando yo volteo y voy a la cocina, llego llorando porque mi ego se sentía estúpidamente lacerado, ofendido. Claro. Cuando mis 2 amigos dominicanos de la cocina me dicen, ¿por qué lloras? Yo me sentí un estúpido. Porque digo, ¿cómo les voy a decir a ellos que lloro porque una señora me ha reconocido y le estoy sirviendo? Entonces, no podía decirle la verdad porque no me salía. Les mentí y les tuve que decir que me sentí peor luego, obvio. Les tuve que decir, lloro porque una señora me acaba de decir que la madre de mi mejor amiga ha muerto en Cuba. Y ellos me abrazaron, Ismael, lo sentimos y yo peor me sentí. Claro. Pero ese día yo llegué a mi casa y dije, wow, mira cómo alguien puede aparentemente lacerar tu dignidad y tu ego solo por decirte que está en shock porque tú le estás sirviendo en su mesa. Si Dios te puso esta prueba, a partir de mañana usted vaya allí realmente con la intención de servir. Ahí cambió. Hasta ese día a mí no me daban propinas y yo echaba las culpas a los demás. Que gente tan tacaña, no se dan cuenta que llevo 8, 9 y 10 horas de pie y ni siquiera dejan propina. Pero yo lo hacía sin auténtico interés. O con mala actitud, quizás. Porque tenía que hacerlo, no porque quería hacerlo. Y por eso no te recompensaban con una propina. Correcto. Porque no te la habías ganado. Mira, te juro, es la ley del dar y el recibir y yo en ese momento no sabía lo que hoy sé, claro, pero lo estaba viviendo. Y a partir de ese otro día que yo llegué con una sonrisa, más desenfadado, menos ego, más servicio, bueno, hoy tengo una amiga a quien yo le servía en esos días y es una de mis grandes amigas y hoy vive conmigo en el Cala Center, Mirna Cajan. Y yo la conocí sirviéndole a ella la mesa en almuerzos y cenas. ¡Wow! Lo que es el círculo completo. Sí. ¿Cuánto tiempo pasas en Canadá y cómo te mueves de Canadá acá a los Estados Unidos? ¿Tú has escuchado el cuento del argentino en Toronto? Tienes que escuchar eso. Los que están viéndolo aquí tienen que escucharlo porque es un cuento maravilloso que cuenta el enamoramiento con el primer invierno y luego el segundo ya no era tan bonito y luego el tercero ya el tipo lo que dice es oprobios sobre la nieve y la motoniveladora que limpia la nieve y las palas. Bueno, esa fue mi historia en Toronto. Mis primeros 2 inviernos fueron un cuento maravilloso porque yo nunca en Cuba vi nieve. Claro. Entonces yo salía en medio de las tormentas de nieve. La gente se escondía y yo salía. Claro. Pero ya el tercer invierno me entró lo que llaman en Toronto el Seasonal Affective Disorder, que la falta de sol te empieza como que a bajar la energía. El cuarto ya era como, Dios mío, esto no se acaba nunca. En Toronto hay como un cuento que dicen, here are 2 seasons, o 2 estaciones. Una es invierno y la otra es trabajo de carreteras, road work. Y la verdad, el quinto invierno, yo voy a una radio en Toronto, en inglés, ya sabía inglés, pero con el acento latino. Claro. Y me entrevisto con el director de noticias de la radio y le digo, mire, yo quiero trabajar en inglés. Y me dice, voy a serte honesto, me dice en inglés, voy a serte honesto, mira, en Canadá los latinos no son mayoría. Para poner a alguien al aire en inglés con acento latino, yo primero tengo que poner a alguien que tenga acento indio. Porque aquí en Toronto hay más comunidad hindú que latina. Yeah. Tengo que poner a alguien ruso o portugués. ¿Por qué tú no te vas a Estados Unidos si ustedes son mayoría allá, dentro de las minorías? Me dice, además, Peter Jennings, canadiense, se fue a hacerla en grande en ABC. Celine Dion es canadiense, pero la hizo
en Estados Unidos. Shania Twain es canadiense, Justin Bieber y me siguió mencionando. Jim Carrey es canadiense, pero ¿dónde triunfó? Entonces yo me fui de ahí y dije, bueno, si este que es canadiense me está diciendo que mi mercado no está en Canadá para crecer profesionalmente, sino que está en Estados Unidos, ¿por qué no? Y ahí tomé la decisión, ya teniendo pasaporte canadiense, de arriesgarme a venir a Estados Unidos. Y me monté en mi Chevy Cavalier, que no tenía ni power windows. Imagínate. Había que con manigueta bajarle, porque era mi primer auto y valía $3,000 más ponerle el botoncito. Sí. Yo dije, déjemelo sin botoncitos. Claro. ¿Verdad? Y con ese Chevy vine conduciendo yo solito desde Toronto, Lexington, Kentucky, Kentucky, Atlanta, Atlanta, Miami. ¡Wow! En el 2003, o sea que estuve casi 6 años en Toronto. ¿Pero sí conocías gente acá del medio o viniste Vine en el 2002. A tocar puertas? La verdad que a conocer Miami. ¿Ah, sí? Sí, porque yo no conocía Miami. O sea, ¿no venías con las intenciones completas de quedarte acá? No. Pero te quedaste. No, es que no me gustó Miami, el primer viaje. Te juro. No me gustó, yo soy honesto. Sí, soy honesto. Y me parece lo más sensato porque no es para todo el mundo. No me gustó. Y digo por qué. ¿Por qué? Aunque a muchos no les guste. No me gustó porque me recordaba demasiado Cuba. Y no, entonces yo dije... Yo sé. Hay gente que piensa eso y está en todo su derecho. Y entonces yo dije, hoy me encanta. Claro. Pero en su momento no me gustó porque yo dije, wow, pero es que yo toda la vida quise salir de Cuba. Y he aterrizado en Cuba de vuelta.